Bueno, continuamos. Acá lo que les decía, ven el proceso completo, donde en realidad partimos del proveedor y terminamos en el cliente, ¿no? Y si uno pasa por distintas etapas, vemos la fábrica, un almacén minorista, digamos, de dónde puede haber existencia. De la fábrica puede haber un almacén propio de la empresa a otro almacén intermedio, hasta que termina en un comercio y el comercio al consumidor. Esto en un proceso bien largo. La verdad que lo que nosotros vamos a estar costeando es todo el proceso hasta la salida de la empresa, ¿sí? Y ahí vamos armando un estado de resultados donde vamos a considerar las ventas contra el costo de venta y todos los gastos necesarios de la empresa. Si nosotros quisiéramos ver una, una estructura diferente, vemos proveedores, el aprovisionamiento, el almacén de insumos, la producción que se genera a través del proceso productivo, el almacén de producto terminado, la distribución y el cliente, ¿no? Y acá lo mismo, todo lo que sería el proceso completo, que parte de la compra de insumos, va al almacén de insumos, todo lo que yo incorporo al proceso, la materia prima utilizada, mano de obra directa, gasto de fabricación, todo eso se transforma en el proceso productivo, tengo el producto terminado, ¿sí? Que va al almacén de productos terminados y eso defino el costo de venta. Este cuadrito simple que tenemos acá es lo que ustedes tienen que tener bien claro para ver cómo se traduce eso dentro de todo un proceso productivo, que es básicamente lo que vamos a estar viendo con la mayoría de los ejercicios prácticos. Y acá, nada, cómo se llega al costo de venta teniendo en cuenta todos los inventarios. Parto del inventario inicial de materias primas, tengo compra, materia prima disponible, inventario final de materia, menos el inventario final de la materia prima. Esto me da la materia prima consumida en el proceso productivo. Esa materia prima consumida, más la mano de obra directa, más los gastos indirectos de fabricación, acá podríamos hacer más envases, más materiales también, me da el costo de lo que incorporé al proceso productivo, más menos los inventarios que yo tengo dentro del proceso productivo, me va a dar el costo de producción. ¿Sí? Que más menos los inventarios que tengo en el costo de producción, me va a dar el costo de venta. Cuando hablamos más menos los inventarios, siempre es sumo el inventario inicial, porque es lo que tengo en el almacén, y le resto la existencia final, que es lo que me quedó en el almacén. ¿Sí? Entonces eso me va a dar el costo de venta. Y lo mismo que cada vez que yo sea más menos inventario, es en el proceso productivo, sumo lo que tenía en como existencia inicial del periodo anterior, transformando en el proceso productivo, y se resta lo que me queda sin transformar, sin convertir en un producto terminado. ¿Sí? Cuando hablamos de sistema de proceso de producción, yo puedo tener dentro de un proceso de costos distintos centros de costos, ¿sí? Yo puedo tener un proceso productivo que tiene un único centro y puedo tener un proceso productivo con muchísimos centros de costos, ¿sí? Que tenga centros de costos son diversas estaciones que la empresa incorpora. ¿Para qué? Para medir eficiencia, para mejorar su proceso productivo. Imagínense, no sé, que una empresa tiene fábrica de mesas y en un lugar hacen todos los cortes, ¿sí? Tiene un centro de costos que se llama corte y hace todos los cortes de madera, los cortes de metal, lo que fuere. En otro centro tienen la fabricación, donde hace el ensamblado, donde ensambla toda la mesa, y en el último tiene el packaging, ¿sí? Entonces la empresa quiere medir, porque son procesos claramente identificados. En realidad, siempre cada subproceso tiene que tener un entregable al proceso siguiente, y el entregable del proceso 1 es todos los cortes para poder ensamblar ese producto. El entregable del proceso 2 al 3 es el producto terminado, lo único que hay que hacer es el embalaje, ¿sí? De ese producto. Y recién ahí va al almacén. Una empresa puede definir 1, 10, 40 centros de costos, da lo mismo. Eso va a depender de las características del proceso productivo y de lo que cada una empresa decida. En realidad, en cada proceso productivo yo puedo tener la incorporación de todos los elementos de costo, ¿sí? Siempre, obviamente, el primer proceso se va a iniciar con la incorporación de materia prima para transformar. Yo, si no incorporo materia prima y no tengo algo para transformar,
no se inicia el proceso productivo. Y si es un producto que lleva un envase, obviamente el packaging, el envasado, va a estar en el último centro de costo. Después puede interpretarse en cada centro de costo, puede haber todos los elementos de costo necesarios o no. Costo indirecto de fabricación, obviamente va a tener impacto en todos los centros porque es un intangible que aparece en todos los procesos, ¿sí? Y hay algunos que intervienen absolutamente en todos los procesos, con lo cual siempre va a haber costo indirecto de fabricación. Y como les decía, como esto se va armando un proceso completo, encadenado, cada proceso entrega un semi elaborado que se suma a lo que ocurre en el proceso siguiente. Es una acumulación de costos, ¿sí? Hasta que defino el costo total del producto, que después, por esa acumulación de costos, cuando aplique los métodos de evaluación de inventario, recuerden que cuando yo tengo un almacén, tengo que aplicar los métodos de evaluación de inventario, que era el PEPS, primero entrado, primero salido, o FIFO en inglés, First In, First Out, PPP, precio promedio ponderario, o último entrado, primero salido, o LIFO en inglés, ¿sí? Cada vez que yo tengo un almacén, tendría que aplicar un método de evaluación de inventario. Ese método la empresa decide un método y lo aplican todos los almacenes, ¿sí? Lo más habitual que se aplica, máximo cuando las empresas están sistematizadas, es el precio promedio ponderado, porque es el más simple para manejar desde el punto de vista del sistema y es el que me da un costo promedio, con lo cual es el más cercano a la realidad, ¿sí? Dentro de los sistemas de costo, yo puedo llegar a tener dos tipos de sistemas de costo, uno por proceso, que a su vez de proceso después se puede dividir en otro tipo de costeo, y otro por órdenes. Cuando uno trabaja por un sistema por órdenes, es un sistema por orden de trabajo. En realidad esto es aplicable a, no sé, a determinada fábrica, la industria de astilleros, la construcción de edificios, o cuando uno se dedica a hacer no sé, una industria de muebles a medida, o si tuviera una industria de vehículos preparados a pedido, ¿sí? Que hay algunas automotrices que generan vehículos a pedido. Entonces, ese es un proceso por orden donde yo cada costo que voy insumiendo lo cargo en una orden de trabajo y en definitiva después sumarizo todo y la suma de todas esas órdenes de trabajo termina siendo el costo de mi producto, el costo final de mi producto. En un costeo por órdenes no hay un periodo, no es que el periodo es un mes, sino, por ejemplo, un astillero puede tener que el proceso, la producción de un barco me puede llevar un año y medio, ¿sí? O más o menos, dependiendo de la característica del barco. Cuando hablamos por proceso, estamos hablando de producción continua. Esa producción continua va a tener toda la estructura de costos y es algo que es medible. Uno puede establecer estándares y demás. Nosotros todo lo que vamos a trabajar siempre por proceso. El tema de por órdenes lo tienen que conocer desde el punto de vista de marco teórico. Sí, acá bueno, vemos los distintos procesos, alternativas de procesos y que en cada proceso puede intervenir distintos elementos de costos y después vemos que cuando tengo algún proceso que son indirectos, tengo que aplicar alguna base de distribución y acá vemos distintas alternativas de base de distribución, horas hombre, horas máquina, gramos, porcentaje de mano de obra y otras tantas, metros, si fueran que tengo que dividir un almacén, puede ser por metros cuadrados y de acuerdo a o por pallet utilizado, ¿sí? De acuerdo a el tipo de costo que yo tenga y en definitiva son distintas bases de distribución que la empresa puede aplicar. Dentro del sistema de órdenes de producción, lo que yo les decía es cuantificable, esto se da en servicios de taller mecánico, determinados portfolios especiales, muebles, maquinarias, construcciones, producción de aeronaves, producción de barcos, ¿sí? Que son órdenes de trabajo y es específico y claramente determinable, ¿sí? Acá teníamos un práctico, si éramos muy ambiciosos y lo que podíamos estar trabajando. Solo me voy a detener un segundo acá para contarles dos cosas. Este es el ejercicio que yo les voy a dar
el link de YouTube. Es un ejercicio que, si bien tiene números, explica muy bien cómo se diagrama el costeo por absorción, ¿sí? Son 20 minutos, 20, 22 minutos que dura esa presentación. Véanlo también detenidamente, porque va a servir, y le pido por favor que lo vean para la clase que viene, ¿sí? Porque les va a servir para poder comprender cómo es un proceso de costo. Y acá lo tenemos como estructura, ¿sí? Que es la estructura que vamos a estar utilizando en todos los procesos de costo. Yo voy a tener siempre un almacén de insumos. Ese almacén de insumos, el consumo, como vimos antes, va a ir a parar a el proceso productivo. Este caso, el proceso productivo tenía 3 centros de costo diferentes. En cada centro de costos puedo tener elementos de costo, y al final el costo de producción es el que va a ir a incorporarse a el almacén de productos terminados. Sí, va a ser el ingreso al almacén de productos terminados, que más o menos los inventarios me va a dar el costo de venta, que ese costo de venta es el que va a parar al estado de resultados. Cada vez que nosotros tengamos un ejercicio para ver, con esta pantalla vamos a iniciar la clase próxima. Cada vez que nosotros tengamos un ejercicio para ver, lo tenemos que hacer una determinación del costo de compra, que es sacarle el costo de adquisición que se incorpora de mis insumos, que se va a incorporar a el inventario de insumos. Voy a tener que evaluar ese inventario de insumos. De ese inventario, todos los consumos de los insumos que tenga, materia prima, materiales, envases, van a ir a parar a el proceso productivo. Dentro del proceso productivo voy a tener los otros elementos intangibles, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Voy a ver qué ocurre dentro de ese proceso productivo, y me va a dar como resultado el costo de producción y la cantidad de unidades producidas que van a parar a el almacén de productos terminados. Dentro de ese almacén de productos terminados, también, como ocurrió en el almacén de insumos, de acuerdo a la técnica que utilice de evaluación de inventario, PEF, PPP, WEBS, me va a dar mi costo de ventas. Ese costo de ventas es el que yo voy a aplicar a al estado de resultados, ¿sí? Y eso sería básicamente lo que vamos a estar viendo en la clase próxima.